esto de siglo, dijimos tiempo, son características del tiempo. Siglo, tiempo, variable de tiempo. ¿En dónde inició? ¿Quiénes eran el video? En Asia, ¿cierto? ¿Quién la fue llevando? ¿Quién la llevó? ¿Quién la transitó? ¿Los mongoles? No, ¿qué personajes la transitaron? Porque obviamente si está produciendo una reacción en el hombre, o sea que el hombre la tiene, ¿cierto? La padece, entonces, ¿por quiénes la fueron llevando? No las ratas, obviamente hay ratas así porque fue contagiado. ¿Quiénes fueron los primeros humanos que tuvieron las primeras, de cuál población humana o en cuál población humana se inició la epidemia de la peste negra? Todos saben marino de tocar la muchacha que conocía. Esa fue la actividad económica, era una actividad económica mercantil, que de hecho eso se dio mucho fue con la ruta de la seda, pero empezaron hacia, me corrigen si son los mongoles o varios pueblos que transitaban y por eso pasaron a Europa. Y como viajaban en barcos, ¿qué hay en los barcos? Ratas. Todavía en los barcos hay ratas. Listo, bueno. Sí, no, y por eso dentro de las medidas internacionales se está erradicando las ratas en los barcos. Y como iban en condiciones no muy favorables, entonces ahí empezó. Se bajaba a vender la mercancía. Entonces eran extraños. Dejaban de enfermar en ese lugar. Seguían transitando. ¿Cierto? La gente empezaba a enfermarse. Ustedes que había un periodo de recuperación, ¿sí o no? Pues, pero como no sabían de microorganismos ni sabían nada de eso, ¿qué decían? Este barquito, esta gente que nos vendió tal cosa, nos trajo ¿qué? Un maleficio. ¿Sí o no? Un maleficio. Y si la población de pronto era muy abierta, decía que nos estaban castigando los dioses, porque no tenían buenas prácticas. ¿Sí o no? Así. ¿Cuánto tiempo se quedaban con esa teoría del maleficio? Y de acuerdo al maleficio hacían el tratamiento. Entonces, si ese fue el que me trajo el maleficio, está todo que más pues desaparecer, pero desaparece. ¿Qué más? No, más de una persona murió. Entonces estamos todas las mujeres de la ciencia, que éramos tratadas de brujas. ¿Saben que no, de verdad, las mujeres éramos brujas, que teníamos el conocimiento sobre la reproducción, sobre el cuidado, sobre la parte agrícola, etc. Entonces ya nos fuimos constituyendo brujas para ya hacer la reproducción de no, pues de verdad, sí. Es que la gente se está contando así que eso sucedió. ¿Y quién tenía el poder en ese momento? La iglesia, ¿sí o no? Entonces la iglesia, ¿qué tenía que hacer? Ustedes deben empezar por qué. El COVID está padeciendo la enfermedad. Entonces ese es un mal religioso, ¿sí o no? Entonces para la ponían penitencia. ¿Cuál era la penitencia? Castigarse, ¿sí o no? Alienarlos, etc. Eso se lo está haciendo siempre. Bueno, y así siguió la historia del siglo XIV, siglo XV, siglo XVI, siglo XVII. ¿Qué pasó de bueno en el siglo XVIII y XIX? Lo más importante, para poder empezar, ¿qué tiene que ver con los microbios? ¿Qué descubrimiento hubo ahí? ¿Qué se empezó a utilizar de primero? ¿Cómo la manejan ustedes todos los días? El microscopio. Qué cosa tan bacana, descubrieron el microscopio y pudieron encontrar, yo no he detallado los detalles, dónde fue que se encontró, si fue en sangre, si fue en saliva, si fue en, pues que lograron ver el microorganismo. Como le decía a los productos, eso sí eran unos textos, porque imagínense uno ni tan siquiera tener la imagen. O
sea, simplemente se inventó un lente que era de aumento. En ese lente de aumento empezaban a ver cosas grandes, hormigas, lo que había sido. Después empezaban a ver ruido, lo que había sido. Pero piensen cómo verían, a ver cómo se llama la bacteria de la peste negra. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo verían esa primera peste? Eso había que verlo en fresco, había que verlo qué, ¿cómo había que ver esa vaina? Yo tampoco tengo idea, pero busquemos a ver, que aquí ya vamos a ver la primera, a ver si me la dibujó, han visto que a ustedes los ponen a dibujar. Él la dibujó, lo que estaba viendo para poderla comparar con el otro paciente, para poderlo comparar los signos, comparar los síntomas, comparar la muerte. Sí, todo. Y decir, este tiene en común, este tiene en común, este tiene en común, este tiene en común. Esta es la causa de la gente de muerte. ¿Sí? Así más o menos está contando el chiste. Entonces ahí ya se empezó que ya le echaron de la Yersinia. ¿Qué dice? A ver, compañera que está concentrada leyendo. Dice que es en saliva y con saliva seca. ¿Saliva seca? Pero dice eso porque, como en 1905, lo que decían era que las personas que morían con esas características cogían la sangre y se la inoculaban a partes para estudiar. Porque ya estamos en el 1905. ¿Desde cuándo se empezó a identificar la Yersinia? Ahí ya se empezó la investigación. Voy por ahí. Ya se empezó la investigación para descubrir el microscopio. El microscopio fue el siglo XIX. Es como una película. Ustedes se dan cuenta, entonces ahí empezó la epidemiología ya en el siglo XIX, cuando empezaron a ver que había unas pandemias que se estaban dando en el siglo XVIII y el siglo XX. Pregúntese cuándo fue la primera, ahí pregúntese la saben. La primera pandemia, la primera epidemia del cólera. Cólera. 1817. ¿En dónde empezó? Ya en la cosa del cólera. En la India, En la India. ¿Y quién descubrió el microorganismo del cólera? No descubrió el microorganismo. ¿Quién dijo? Esto es causado por un agente, algo que está ¿en dónde? Algún microorganismo, algún objeto de estudio de la microbiología que estaba en las aguas contaminadas. El otro era algún agente que estaba en las ratas. Miren la importancia, para que le pongan paso cuando la niña, cuando la aprendizaje. Listo. Entonces, ya, ¿qué hizo John Snow? John Snow pues, es el padre de la epidemiología, porque cuando llegó esa epidemia a Inglaterra, era médico, los médicos que ustedes ven por ahí en las películas, así que van de casa en casa, que lo llaman a la casa. El médico que iba a la casa, que encontraba el empleo, que se quedaban las condiciones, etc. ¿Sí? Y ¿qué vio él? Que de acuerdo a la zona donde estuviese ubicado el paciente, había una, pues, como una especie que son de los primeros acueductos que se realizaban, unas tomas de agua. Y fue a mirar de dónde venía, mirar el lugar donde estaba más contaminada el agua. ¿Y qué hizo él? En palabras más, palabras menos, cerró la llave, se acabó la epidemia. Ni tan siquiera vio el vidrio sobre la bacteria. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Observar. Eso es lo que hizo él. Y así sucesivamente. Devolvámonos a las medidas preventivas para no transmitir la peste negra. ¿Cómo transitaba el médico y la gente que iba a cuidar a la gente? Que se ponía la máscara. Pico de oro. Porque era como hacer una máscara pico de oro. Porque llegaba a un lugar ya le ponían tan mal,
por unos dolores asquerosos que daban eso ahí, de tanta medicina alemana. Cada cual se la defendía. ¿Quién sabe cómo nos irán a mirar a nosotros en el siglo XXV? Esa es la humanidad en el siglo XXI, no vamos a estar. Quedó mal, yo no voy a estar en el siglo XXII. Usted sí va a estar en el siglo XXII. Pensando lo que pensamos. Ah, ok. Claro, si usted nace en el siglo XXII. Estamos en el siglo XXI. Si usted tiene 26 años, al siglo, empezando el siglo XXI, va a tener 100 años, 102. Y no se olvidan que si van a llegar porque está mejorando tanto la ciencia, obviamente que les pueden prolongar la vida, la pueden prolongar. Y sus hijos, ¿a qué siglo van a llegar? Eso sí llegan al siglo XXI. Y los nietos. Ah, no habían pensado así, pero van a pensar así para que no se olviden del planeta. Y que es una casa de todo. Listo, entonces vamos a mirar. 5 por mi parte. Ya le dije, han habido muchas pandemias. Bueno, entonces cuando demoramos más, pasemos a la epidemiología. Esto no tienen que... La presentación por lo general es la misma, la mejor es como con el discurso. Entonces la palabra significa la etimología de esa palabra. Solo, demos, pueblo, democracia. Demos, pueblo, clase, gobierno. Democracia es el gobierno del pueblo. A ustedes nunca les enseñaron esa parte de tecnología, ¿es que no? Nosotros sí. Bachillerato, universidad, demos pueblo. Y logos y por ejemplo, epidemiología, que lo tiene aquí, este logo, es estudio. Estudio del proceso de enfermedad sobre las poblaciones. De una vez se nos quede claro. La epidemiología estudiar es el proceso. Se va a estudiar las enfermedades gastrointestinales, son las enfermedades gastrointestinales. La clínica va a estudiar es la capa de sanguíneo que tiene una enfermedad gastrointestinal. ¿De acuerdo? Lo que uno encuentra en la epidemiología es para orientar acciones colectivas. No es como decir que esto se debe hacer así. Miren lo que pasó con la vacuna. Con la vacuna del COVID, o sea, se generalizó, se empezó a esa población. Y después, en ese momento, también hay un estudio que hicimos de la vacuna de Antioquia. Ese estaba ya en publicación, ¿ustedes saben? ¿Saben qué? Ya los quienes hemos vacunado ya no tenemos anticuerpos. Anticuerpos son tan bajitos, vamos con la tercera dosis. ¿Cierto? Entonces, fíjense que la ciencia va variando, entonces ahí donde ustedes empiezan a pensar que hay que estudiar lo económico, que hay que estudiar lo que más la palabra que no puedo estudiar, que no estudiar sus cosas. Entonces, ¿qué hacen? Porque yo ya estaré descansando en paz. ¿Qué hacen? Entonces, la definición es que un epidemiólogo, la epidemiología tuvo mucho auge en los años más o menos de la década de los 60. Inicialmente empezó como algo de sanidad. Entonces, ustedes van a ver el servicio sanitario, se dice la sanidad, el servicio sanitario de España. Es el Servicio Excepcional de Salud de España, el Ministerio de España. Entonces, el Ministerio de Sanidad. El Ministerio de Sanidad es el equivalente al Ministerio de Salud Pública de Colombia. O sea, para que no se burlen de la palabra, no van a empezar que sanitario, no es sanidad. ¿Sí? Es sanidad. Cuando digo porque a mí al principio me causaba risa. Esto no es sanidad pública, no es sanidad de todo. Dice. Entonces, son problemas relacionados con las poblaciones, ¿cierto? Y la importancia de esos problemas de conocer o de mirar cómo se distribuye. Y esa distribución está en variables de la epidemiología: persona, tiempo y radio.
Personas, tiempo, lugar, son las variables para conocer un fenómeno y poder tener como el control. O sea que la epidemiología tiene que generar el conocimiento para controlar enfermedades en población. Se me pasaba algo por encima. Miren que las cosas van cambiando. ¿Qué problema tenemos nosotros en este momento? Minería, ¿sí o no? Minería que se hace con mercurio. ¿Qué enfermedad produce el mercurio? Enfermedad que produce el mercurio ahí. Enfermedades de mercurio. ¿Cuál es la intoxicación por mercurio? Lo habíamos visto en El mercurio farmacovigia. es un metal que pesado. ¿Se acumula en el cuerpo o no? Sí. Se acumula en el cuerpo. ¿En qué tejido se acumula en el cuerpo? Sistema nervioso central. Después de la enfermedad que ha producido. O tiene una enfermedad específica que es el saturnismo. Se la había olvidado, ¿sí o no? Saturnismo. ¿Sí o no? ¿Cómo nos intoxicamos nosotros aquí sentaditos en el sitio bacano? ¿Por qué? Por cosas de la vida, no tenemos previsiones de forma correcta, no tenemos un proveedor de confianza, no puede caer. Bueno, entonces hago otra aclaración sobre eso. Recuerden que nosotros para contrabando y para meter corrupción somos muy lacados, ¿sí o no? Entonces, uno sabe, y para eso está el INVIMA y está la sanidad portuaria. Entonces, la sanidad portuaria dice, porque todo lo que llega al puerto de San Buenaventura, allá hay un laboratorio grandísimo que hace control de todo, desde el movimiento de personas, servicios sanitarios y vigilancia. Entonces, llega un lote grande, un contenedor grande, que eso lo tiene por lote, por cosas, etc. Sacan una muestra aleatoria, lo examinan, tienen que tener ese líquido para que ingrese. Si lo traen más barato, entra más barato los comercios, entra más barato, es que entró de contrabando, ¿sí? Entonces, ese puede estar muy nada, posiblemente, ese problema. Pero hay otra cosa muy bacana. En donde nosotros tenemos grandes fuentes de agua, como por ejemplo, de donde comemos pescado, sacamos pescado, río Magdalena, río Cauca, río Mechí, río, yo creo que es el río Medellín, por ahí una cosa para abajo, listo. O sea, nosotros podemos con nuestro pescado fresco irnos a comer en el sancocho que sabe muy bueno, allá en Puerto del Río, mirando el río Magdalena, estamos posiblemente comiendo unas cantidades de mercurio, ¿cierto? Etcétera, etcétera. O sea que para eso hay que cuidar, tiene que estar la salud ambiental. Entonces, también ya es no los cornales, aunque yo creo que ya con el río Cornales, porque Cornales es como toda esa cuenca. El río Nari, porque el río Nari se pone hasta Cornales. Toman los pescados, o sea, lo que se pesca, examinan cantidad de mercurio, contaminación. Lo que importa, ¿de dónde comemos pescado importado fresco? El pescado pasa que no se produce aquí de donde viene, porque encontramos muy barato en los supermercados. China, ¿cierto? De esos lados, de China, de venir así, y por allá hay esta parte de contaminación. Pues acabé de dañar el sueño y comer pescado. No, pero sí hay que ponerle cuidado porque eso es la contaminación. Y obviamente las minas donde se explota con mercurio, porque ese es el problema. Vean, acá Buritica dónde está. Pero Buritica hace toda la explotación también con mercurio y son ilegales, y los ilegales son tremendos. Aún más las multinacionales. ¿Dónde va a caer en Buritica eso? Eso va a caer al río Cauca. El río Cauca donde desemboca. Río Magdalena. El río Magdalena donde desemboca. ¿Dónde? ¿Y por en qué parte del mar? En Boca de Ceniza. Entonces, ¿qué tan bueno ir a Boca de Ceniza a comer pescado? No, muy bacano. Debe atardecer.
comiendo pescado, ¿sí? Etc. Listo. Entonces ahí se les dejo la inquietud. Bueno, entonces ya esta definición de epidemiología sería la ciencia que estudia la distribución de las enfermedades como tal, ¿cierto? Y los determinantes del proceso de salud. Determinantes son aquellos que son. O sea, los determinantes es que nos cogen a todos. No son los factores de riesgo. Los factores de riesgo son propios míos. Fumar es un factor de riesgo. Yo decido si fumo o no fumo. Contaminación es un determinante. Porque si yo vivo en el valle de Aburrá, y por algo tenemos ese montón de estaciones que nos están midiendo el CO2, entonces y para eso son los estudios ecológicos, estamos todos bajo la misma capa de CO2 y nos tienen que hacer medidas preventivas del CO2 cuando estamos en el contaminado y así sucesivamente. Entonces, la pobreza es un determinante social, pero está, por ejemplo, en lo que tiene que ver en tener el agua, tener el alcantarillado, tener el pozo séptico, tener la energía, tener buenos caminos, buenos cultivos, etc. ¿Sí? Ustedes se dan cuenta que cuando uno mira la epidemiología se vuelve como muy socialista, ¿no les parece? ¿Sí o no? Porque entiende por qué se da la enfermedad se da por esas causas. Bueno, y la aplicación, entonces aquí tenemos lo importante, y la aplicación y evaluación de los conocimientos de la historia natural de las enfermedades a nivel de servicios de salud por las enfermedades. Próximas epidemias que pueden haber de enfermedades crónicas en ustedes por uso de tecnología. Aparte de que no lo deje pensar. Sí. Esa también incluye, ¿sí o no? Y de hecho eso está en los libros. Como la población, por ejemplo, no quisiera universidades, la población empezó a olvidar las cosas. No hay solidaridad. Empezó a olvidar que, por ejemplo, empezaron a sentir que olvidaban. Y mire que el olvido puede ser una enfermedad mental que es el Alzheimer, ¿cierto? Entonces llegó un momento en que ponían silla, mesa, taza, y llegaron y olvidaron leer. Y olvidaron para qué se usaba eso. Olvidar. ¿No habían pensado? Pues eso, se olvidó. O sea, enfermedades que le ponen a una mesa. Pero hay una muy bacana que es osteomuscular y que es visual. Entonces, ¿qué pasa con esos otros tipos que ustedes lo manejan también? Y el video como yo varias veces en el centro está posible. ¿Qué van a pasar? Las artrosis, el sueño de la calle, yo no me imagino los dos que se manejan como así. De pronto vamos a perder el meñique. ¿Cuáles fueron las bolitas que nosotros perdimos por esto? Muchos de ustedes ya necesitan que no las necesitamos para masticar. Y se sacan, y que le dicen, no, por lo menos hay que sacarlo para que los dientes nuevamente tengan como mordida y con eso nadie de ustedes les da una caloría así. Ya no tenemos una dieta, cambiamos el estilo de alimentarnos. ¿Sí? Lo cambiamos tanto que ya estamos cambiando salud. Por la boca, es que miren las mandíbulas, o sea, como mencionaba el nombre de esto, le fumar las mandíbulas, porque a mí hay que comer carne cruda, como se ve también posiblemente. Entonces ahí la tenemos. Entonces el apio se ve. Acá hay una cosa que es el nivel de los servicios y la población en general. Los servicios de salud están organizados de acuerdo a los diagnósticos, y para eso no hacen una red de servicios. Claro, yo nunca me he enfrentado por completo. Entonces trabajé, yo hice como epidemióloga en Occidente, que fui enfermera regional. A las enfermeras regionales teníamos la responsabilidad de dirigir el personal de enfermería, porque eso es diferente, de 25 municipios de Copacabana. O sea, yo dirigía 25 jefes y 25 jefes dirigían a sus auxiliares y cualquier problemas tan sencillos como que le llamaban a mí, que había que sacar un auxiliar de un puesto de salud, que muy bien, ¿de acuerdo? Lanzado.
que porque la iban a matar. ¿Y por qué la iban a matar? Porque resulta que era la esposa de un policía, el policía le regaló una cadena y ella le regaló la cadena a un berchero. Casi nada, para que vean los problemas. Es decir, que el puesto de salud, que el hospital no estaba abierto, que había una consulta a la 1 de la mañana y que no había médico que no llegó, porque un centro de salud tiene médico, tiene que estar disponible. No llegó y que la enfermedad tampoco llegó y que tan, etc. Toda esa situación, entonces uno organiza los servicios de acuerdo a la situación a nivel de complejidad. A nivel de atención y a nivel de atención se dice a nivel de complejidad. Entonces, por ejemplo, ustedes ven que acá en Antioquia está dividida en regiones, ¿cierto? ¿Cuántas regiones son? 9 regiones. ¿Sí o no? Y en Colombia está dividido en departamentos. ¿De acuerdo? Entonces, las regiones tenemos, de acuerdo a nivel de esos municipios, en los 125 municipios de Antioquia no hay hospitales, porque hay municipios que tienen 5.000 habitantes, y por eso son los municipios tipo 6, que ni tan siquiera recogen impuestos para poder mantener el municipio. Entonces, ese es el dinero que le pasa a ese municipio. Hay municipios que tienen, ¿cuántos millones de habitantes tienen en Medellín? Ay, fíjense ahí para que tengamos el dato claro. Habitantes de Medellín. Ahí sí lo estoy dando. No, Medellín, el área metropolitana tiene concentrado como 3 millones de habitantes. Todos somos como 2 millones y poquito. Medellín. 2.5 millones. O sea, nosotros. ¿Y cuántos habitantes tiene Antioquia? Habitantes de Antioquia. Casi 7 millones. O sea que estamos representando una tercera parte de Medellín, representa una tercera parte. ¿Están de acuerdo con una tercera parte? De Aburrá 4. Y son 10 municipios. Usen cuántos habitantes tiene. Se me fue ese chiquitico de Tontín. Sí, Abriaquí. ¿Cuántos habitantes tiene Abriaquí? Que es Río, el Lechero, el más de Bolívar. Abriaquí, con B grande. Abria, como de Abriaquí. Pero todo, formación urbana y rural. Y es un municipio. Allá de pronto se mantiene porque sacan leche. La leche genera impuestos, pues genera impuestos, ¿cierto? ¿Cuántos habitantes tiene Murindó? Eso está en Antioquia, está sobre el río Atrato, para que vean que la red de servicios tiene que ser muy diferente. Entonces, en Abriaquinola tenemos un hospital de segundo nivel. ¿Cuántos? 4.900. Eso. Entonces, eso es para decirles que son hospitales pequeños, que cumplen con las misiones de atender consulta médica general, laboratorio clínico. El que se vaya para Abriaquí, allá hay que poner un equipo de salud, tiene que haber un microbiólogo. Puede ser microbiólogo, porque generalmente un microbiólogo va a tener más o menos las 3.000 personas. De esas 3.000 personas, cuente que hay 50 embarazadas. De esas 50 embarazadas, cuente que cada día puede ir uno a hacerse la prueba de VIH y la serología. Pero hay que hacerse la protección de leche. Y ustedes dicen, no, que ya terminé, ya son las 9 de la mañana y ya hice todas las tomas de laboratorio, ahora tienen cómo hacerlo. Entonces se pueden hacer a trabajar en promoción y prevención, a decir todas esas cosas que hay que hacer, a recordar a las señoras que tienen que venir a salir a pasear, a tomar leche y comer quesito, porque cada casa campesina que va a llegar a la casa llena de leche y de quesito. O sea que hay mucho trabajo para hacer eso. Pero que se van allá y van a tener el mismo sueldo que la que estoy haciendo en una vereda cercana a las que están superpobladas y Copacabana. Que eso atiende gente, entonces dice ella, no, por administración veo que me toca atender gente, entonces vamos a solicitar otro microbiólogo. Es un municipio que ya tiene 2 microbiólogos o 3, pero sigue atendiendo el primer nivel de atención, por eso ya no más.
fiebre completa. Entonces, acá ustedes ven que en esos lugares hay que tener una prestación de los servicios de acuerdo a eso. Si es en San José de la Montaña, yo llevo programa de malaria. El ese, malaria, ¿qué lleva malaria? Altísimo. ¿Cuántos metros pasó de nivel del mar? De aquí. ¿Se dan cuenta? Estamos buscando el lugar. Estamos buscando el lugar. ¿Cuántos? ¿Cuántos metros sobre el nivel del mar? ¿Quién lo encontró primero? Bueno, 2500, y de aquí. Debe estar por lo mismo. En 2500 metros sobre el nivel del mar habrá malaria. ¿No que no? Pues se supone que la teoría está migrando por el Bueno, eso sí, está migrando, pero no va a migrar tan así. Hasta los 4 metros la malaria es transmitida por el anófeles. El anófeles hasta dónde está llegando sobre el nivel del mar. ¿Han visto el anófeles a más de 2000 metros? Eso porque estaba a menos de 600 metros. Llegó a Medellín, ¿cuántos metros está sobre? No, pero eso está de pero aquí no hay malaria, aquí como está no hay malaria intensa. Eso entonces no nos ha llegado aquí. Pero si usted va, por ejemplo, a Santa Fe de Antioquia, a esos municipios que están ya como más activos, si han migrado el vector. Entonces, ¿cuál es la altura en que sobrevive el vector de la malaria? Eso es lo malaria. ¿Qué tal si yo les pongo un ejercicio en Santa Fe, en la montaña, investigar el brote de malaria en San José de la Montaña? ¿Cuánto? Por debajo de 1600. Eso, ustedes aquí, pero aquí estamos a punto, en cualquier momento nos llega. Yo creo que hay reportes que dicen que ahora hasta desde 2000 a 2700. Malaria. El anófeles. La nombre. ¿Y qué condición tiene que tener ese anófeles para poder generar malaria? Sí, también específico. ¿Y cómo se transmite la malaria? Puede ser Con el huésped que se vea. Sí, porque el anófeles es el vector. El anófeles es el vector. El huésped es quién. El hombre, ¿cierto? Y el ambiente es cuál. Lo que estamos hablando. ¿Sí o no? Necesita eso. ¿Cómo se llama? La bacteria de la malaria, que me dice que hay malaria marcíparo, malaria vivas, malaria una africana por allá, y una malaria de no sé qué. La de nosotros, incluso una de las que nosotros teníamos, que les voy a enseñar la diferencia entre una malaria marcíparo y una malaria de vivas. En Urabá. Para que se entienda, pues es la realidad de los virus. Porque eso le decían a uno que un plan de vigilante que lo recibió uno. Usted ve que llega al servicio de consulta externa, si llega un camillazo, llega con una macaza, llega la paciente así, o el paciente, la macaza, malaria. Ahí llega el promotor de salud, que aún encima de los tambitos en cualquier lugar, se lee el microscopio de total mesa para ese tipo de malaria. Para que no se enojen cuando vean a un indígena que no sabe leer y escribir, haciendo la prueba de malaria. Y la excelente se garantiza, no me alfabetizar por la mitad de uno no alfabetiza, me voy a enseñar. Le dice, falsífero. Y él llega con la plaquita y le dice a uno, vean, eso son falsíferos, ahorita es un falsífero. Entonces la macaza, ¿qué hace? Nuevamente el microbiólogo, ¡pum! Ropa gruesa, valida que es un falsífero. ¿Qué se hace? Evaluación, ¿qué se hace? Inmediatamente el medicamento. Ese paciente viene, falsífero, cerebral, alto riesgo de muerte. Entonces llega la macaza. Llega el paciente con un tráfico rojo, vecino, caído, es con fiebre,
negativa. ¿Sí? Y de una le empieza un tratamiento, a una le dice que el productor de salud, que puede ser indígena, puede ser campesino, puede ser esa cosa, y uno deja organizadito el tratamiento completo, para que me entregue. Y él tiene que mandar, que sea el control de calidad, tiene que mandar todas esas plaquitas donde dijo que era viva, son negativas, la blanca toda, al laboratorio, que el primer nivel donde están sentados ustedes, y ustedes se sientan a revisar si se equivocó o no se equivocó. Hay cosas que es mejor equivocarse. Por ejemplo, equivocarse en un falso negativo, es positivo. Si es un falso es positivo, pues se la nota tomada el medicamento. ¿Por qué tal que se equivoque en un falso negativo, en un falso positivo? Así se vuelve un paciente, ¿cierto? Esas son las palabras que uno tiene que decir de un paciente, no de la persona. ¿Se dan cuenta cómo están aplicados ustedes también la microbiología? Que ustedes van a hacer control de calidad. Se la que no es el resto de un laboratorio central, ¿no? Donde vas a agregar unas placas de AMI para ver que es suficiente. Entonces, eso va para decirles que estamos organizados en los servicios de salud por los niveles. Y obviamente, acá ustedes dicen que hay un hospital que los ampararon. Con este gobierno que acaba de hacer la noche, entonces en la noche, se volvieron a recuperar muchos hospitales. Aquí antes de la del 100, que a mí me tocó, porque ese año lugar en los perfil, en YouTube, también por el video, dice la red de servicios, yo me conocí muchas cosas. Uno llegaba a un hospital y me encontraba organizado y yo le dije que estaba conmigo. Y estaba todo el equipo de salud. Eso la de 100 lo acabó porque lo centralizó con las EPS, las ETS es contratado porque el sistema viene integrado desde el 2000, que se 1992 que se aprobó la reforma, que lo montaron, que vinieron los chilenos que tenían el mismo sistema de salud, que viene por salud pública, salud pública, eso, a decir, ese modelo en 10 años fracasa. ¿Sí? Y van a hacer lo mismo. Se va a hacer lo mismo. Bueno, listo. Con argumentos. Entonces la tenemos ahí para la población del nivel de los servicios. Entonces, piensen que llega un señor muy rico a Morindó. Es que le tocó el Nechí. Ahí me lo lleno. El Nechí eso es chiquitito. Busque población de Nechí, es está sobre el río Nechí. Y el río Nechí desemboca en el río Cauca. Usted sabía que por maizón, ¿saben qué es eso? Esos términos que lo llaman un poco claro. Yo le puse el río ya. No le cuelgue porque le siguen llamando, es más fácil que le pongan a seguir. Sí. Oigan, no, entonces imagínense que haciendo la red de servicios del departamento, y uno tenía que ir a hablar con el consejo, con la gente del hospital, se hacía un consejo específico para eso, con el alcalde, etc. Llegamos a Nechí, estaba supremamente inundado. Y nosotros habíamos priorizado, mortalidad infantil, mortalidad materna, enfermedades transmitidas por vectores. Sí. Me acuerdo mucho porque llegamos así, pasan la limpieza, así se estaba inundado, todo inundado, nos fuimos por la calle inundada, así. Llegamos al consejo, se abrió una puerta. La puerta tenía un murito con un tapete verde, tapete verde. Y cada consejo escritura en madera tallada. Y empezamos a explicar, dijimos que el problema lo hemos inculcado, lo hemos etc. Y de pronto va a decir un concejal, es que nosotros aquí ya no estamos viviendo en el hospital, ya vamos a empezar a hacer una sala de cirugía. Una sala de cirugía. Que saben que es una sala de cirugía. Y la sala de cirugía, ¿por qué una sala de cirugía? Es que lo que pasa es que aquí los fines de semana hay borrachos, hay gente, y un padre mío se murió porque se dio tanto machete que se murió mientras se llevó allá a Carpasa. Entonces había que ponerlo para eso. Y uno tratando de decir, no, es que si una sala de cirugía amerita, anestesiólogos, equipos, no cumple condiciones, agua, la sala de cirugía. La sala de cirugía. Así es que piensa la gente. En el Coquí llegaron unos mafiosos y depositaron allá, porque había un departamento de los mafiosos, depositaron allá 5 incubadoras. 5 incubadoras, como nada.
a conectar eso, necesita un pediatra, necesita tal cosa, necesita sistema de higiene, necesita tal. Es imposible, no se puede hacer. Eso es lo que se va tratando. Entonces lo mismo. ¿Qué tal si ustedes montan un laboratorio de segundo nivel en China? ¿Ah? Y si se van a ir para un lugar, otro tema aquí importante, que no ya pues para sensibilizar. Yo tuve una estudiante de microbiología, de bacteriología, muy pilosa. Se fue a hacer el año rural por allá en el Capital. No recuerdo el nombre, mejor dicho que eso estaba con las cosas cuando estaba en la parte de la que manejaba a nivel público. Le fue supremamente bien. ¿Saben por qué le fue muy bien? Porque sagradamente todos los lunes llegaba el frente de la guerrilla, piraba porque era zona de coca. Todas las trabajadoras sexuales, todas. Había que hacerles club, había que hacer todos los exámenes, había que hacer y reportarlos, llenadera, para ellos dejarlas trabajar. Eso antes se hacía, antes lo hacía aquí la policía, eso se quitó por derecho. ¿Sí? Y ella me decía, imagínese el profe que yo atendía cada lunes por ahí 60, 70 pacientes. Y la plata era para ella. Mira, pues la plata, mira, no eran tanto nosotros, la plata era para ella. Pues entonces ella dijo que estoy ahorrando para la maestría. No, precioso. Entonces salió toda contenta del número rural y iba ahorrando la caja agraria. Cuando fue a la caja agraria, aquí le transfirieron su dinero. Acá a mí me va a venir la leyera. Plata que se gana allá, plata que se queda allá. ¿Qué tuvo que hacer? Dijo, vamos, en una nutrición me tocó gastarme eso, viajando por todos esos ríos, conociendo toda esa zona, y yo hice plata para la maestría. Esa es Colombia, ¿se dan cuenta? Entonces, así les puede pasar a muchos que van a meterse a que es para que conozcan la realidad, para la realidad y para que vean que se puede hacer, etcétera. Bueno, entonces ahí les puse varias situaciones. Ahora hacemos abortos, relaciones privadas, lo pueden también mirar, de los que gusta de muchas maneras. Entonces, ¿qué estudia la epidemiología? La epidemiología estudia actividades que son vigilancia epidemiológica, importantísima, les toca hacerlo a ustedes. La vigilancia epidemiológica la van a ver todos los protocolos, porque ellos bajo un protocolo que está reglamentado a nivel de la Organización Mundial de la Salud. Cada país lo adapta. O sea, él manda el protocolo y lo adapta a las situaciones. Hace una adaptación, pero es obligatorio llevarlo. Eso es reglamento sanitario internacional. ¿Y qué va a hacer? Vigila todo. Ustedes cuando estén viendo salud pública, en salud pública, aquí medio lo vamos a tocar, pero en salud pública van a ver cada protocolo. Hay protocolo para enfermedades transmitidas por vectores. Enúncienme más enfermedades transmitidas por vectores, menos malaria y dengue. Todo transmitida por vectores. Desmaniasis. Bueno, chagas. Sí. O sea, hay demasiadas transmitidas por vectores, ¿de acuerdo? Hace vigilancia sobre todas las enfermedades infecciosas y parasitarias. Sobre todo, ella vigila bajo una sola palabra, que es una clasificación grandísima, enfermedad diarreica aguda. En ese protocolo aparecen todos los virus, aparecen todas las bacterias, aparecen todos los parásitos que producen enfermedad diarreica aguda. Vigila infección respiratoria aguda, igual, por bacterias, por virus, por hongos, por todo. Incluso aparece aparte de tuberculosis. Aparecen todos eventos como el suicidio, eventos como mordeduras de serpiente, el suicidio, la violencia de género, las inmunoprevenibles. Denme el ejemplo de inmunoprevenibles. Ya dijimos que inmunoprevenible es el COVID, pero no estamos como así. O inmunoprevenible es contra qué es que vacuna un niño. Todas las hepatitis, ¿sí? Contra fiebre amarilla, contra tétanos, o sea, la triple viral, ¿cuáles son?
la triple bacteriana, ¿sí? Ahorita les coloco una vacuna que tiene muchas como cuando están en la nutrición, en el camino complicado. Triple viral, porque además de eso me tocó hacer vigilancia epidemiológica, enfermedades en la que vives, en el con la Secretaría de Salud del Medellín. Listo. Entonces, triple viral, bacterias, no, ese es bacteriano, rubeola, sarampión, se me olvidó. Los polis es bacteriano. Se provoca particular porque la polio está en erradicación. ¿Sí? Hay una tercera, que es un medio, es decir, la bacteriana son las parótidas, clortinitis, zosterina y difteria. Está el tétanos, que todos ustedes se han de volver a vacunar, están las hepatitis que ustedes se vacunan por salud nacional, están bueno, etcétera. La malaria no se pudo controlar como para patarroyo, aunque la aplican en otros lugares. Está la vacuna de cólera. A mí me tocaba hacer sanidad portuaria en turno. ¿Saben qué era? Ir a alta mar a reclamar, llegaban buques internacionales. Yo me imaginaba que usaban buquecitos así, no, pues grandísimos. Y obviamente llegaba mi papelera, ir a pedir sanidad portuaria, ir a pedirle a la gente que el capitán me mostrara el listado de que toda la tripulación estaba vacunada contra fiebre amarilla. Entonces, listo. Yo miraba, fiebre amarilla. Entonces, en algunos me decían que llegaban buques de todo el mundo, buques de japoneses, chinos, ingleses, de todo, estadounidenses, todos, entonces llegaban ahí. Entonces, me decían, cólera. Decían, cólera no, es fiebre amarilla, esa es mi materia. Cólera no, fiebre amarilla. Listo, entonces damos un visto bueno, eso se lleva y se reporta, sanidad portuaria, etc. Entonces les cuento que en el tiempo, como a los 3 o 4 años de haberme venido, el cólera entró por el río Atlántico y hubo una epidemia de cólera y el cólera se terminó. Porque aquí a principios del siglo XX hubo una epidemia de cólera, pero por el siglo. ¿Se dan cuenta? Y a la misma cabeza no estaba una vacuna contra el cólera. Entonces, ahora las vacunas entonces aquí está esta hoja, los determinantes que cuando se trabaja con muestras es porque no podemos estudiar toda la población, no nos vamos a ir a estudiar los 2.500.000 habitantes de Antioquia para saber la frecuencia de enfermedades respiratorias. No, nos toca sacar muestras, y hay muchos tipos de hacer esas muestras. Entonces nos toca hacerla por una muestra militar, que no me verdad es. Por si quedan con entonces acá está el cuándo, el dónde y qué tipo de personas. Variable del lugar, variable del tiempo, variable de personas. Están los determinantes que ya los dijimos, todo lo que estamos metidos por ahí. Problemas ustedes como tal, relacionados con los enfermedades como tal, entonces están culturas como animales, está la salud, de varias como es como la riqueza, las relaciones a programas de prevención, los sanitarios, no hay ni se tomen ni los protocolos, ni los otros proyectos. Aquí no es eso. Están las poblaciones específicas, que es por profesión. ¿Cuáles son los problemas profesionales que ustedes van a tener las enfermedades por profesión? Riesgos biológicos. Cualquiera de ustedes se puede ganar. Cualquiera se puede ganar por elecciones, van a las clínicas que están vacunados contra tuberculosis, cuando sacan a la práctica profesional le van a exigir muchas.
que les lleven la de tétanos, que lleven a propósito, vayan a buscar el carnet de vacunación de niños. Eso está en el PAI, después les explico en el PAI, después cuando lo hagan eso. Bueno, programa ampliado de inmunizaciones. Les van a decir que el refuerzo de hepatitis D, les van a decir que el refuerzo de meningitis, etcétera, les van a pedir muchos para poderlos aceptar haciendo una práctica hospitalaria. Entonces, algunas las ha financiado las conferencias de la universidad, vayan ahorrando en un bolsillo. Listo. Pero ustedes tienen los riesgos biológicos. ¿Qué otros riesgos tienen? Por eso les enseñan la ARL, es para las aseguradoras de riesgos laborales. Entonces, por eso tienen que notificar. Está también por el trabajo, ¿qué otro riesgo? El ergonómico. ¿Sí o no? Terminan con aquí cervical, terminan con estrés. Los laboratorios por lo general son cerrados. Ojalá les vean el microscopio frente de un árbol. ¿Sí? No, de verdad, es que es diferente. Usted levantar la cabeza y ver un árbol, o ver una pared, no ver nada. Están los descansos, están los ojos como tal, etc. O sea, tienen varios riesgos, todos tenemos unos riesgos, etc. Y para hacerles caer en cuenta que las poblaciones son diferentes. Nosotros decimos vivos indígenas. Y ustedes se imaginan que todos los indígenas son iguales. O se imaginan que toda la población es igual. ¿Sí o no? Vienen completamente de etnias diferentes. Los afrocolombianos vienen de muchas etnias del África. Eso se consiguió mucho ir a recuperar esas conexiones con Francia Márquez. Eso usted cree que nos hizo la Francia Márquez porque se hizo mucha parte de parte con la población y que iba con nuestros antepasados, acá, etc., convenios, etc. Y con los indígenas, menos que nosotros tenemos más de 83 etnias indígenas. Aquí nada más en la fecha tenemos 4. Entonces, todos no son por iguales, todos son por diferentes. Y luego, el objetivo de la epidemiología va a ser promover la salud, que es lo ideal, vayan a comer bien, protegerla de restaurar y hacer el control. Y no se nos olvide, aquí están los dos científicos y eso lo dejamos para la próxima. Y lo pueden mirar, lo podemos comentar y ya terminamos. Como les dije, esta la estrella, vamos a cumplir. Quedaron motivados y motivados para ver la epidemiología. Sí. Y de verdad vamos buscando el momento para que aprendan temas de geografía. Le quedé sorprendida porque en todos los semestres los estudiantes